Listo, chicos. Entonces, vamos a continuar con la siguiente parte, que es hablar acerca del reactivo limitante y acerca del reactivo en exceso. Ya habíamos hablado acerca de las leyes estequiométricas, las leyes ponderales y las leyes volumétricas. En las leyes ponderales habíamos hablado de la ley de la conservación de la masa, la ley de las proporciones definidas, la ley de las proporciones múltiples y la ley de las proporciones recíprocas, ¿cierto? En las leyes volumétricas ya habíamos ingresado con la ley de Gay-Lussac, que únicamente se cumplía para relacionar gases a las mismas condiciones de presión y temperatura, ¿ya? Ahora vamos a ver algunas particularidades que se dan cuando nosotros trabajamos en estequiometría. Y no tanto particularidades, sino que las leyes, tanto volumétricas como ponderales, es la base del proceso, ¿ya? Pero en realidad las mayores aplicaciones se van a dar cuando se tienen que utilizar criterios como reactivo limitante, reactivo en exceso, cuando haya pureza de reactivo, si el reactivo es puro o no es puro, o cuando tengas que saber cuál es el rendimiento del proceso, ¿ya? Entonces, son tres puntos importantes que debemos tocar en estequiometría, ¿ya? Lo primero es hablar del reactivo limitante y del reactivo en exceso. El reactivo limitante viene a ser aquella sustancia que se consume completamente cuando ocurre una reacción química, suponiendo que el rendimiento es teórico, ¿ya? Y el rendimiento teórico lo veremos más adelante, sí, significa que se considera que el proceso ocurrió con 100% de eficiencia. O sea, en el mundo ideal ocurrió el proceso al 100%, lo máximo que obtendrías sería el rendimiento teórico. Ya el reactivo limitante es aquel que se consume por completo, mientras que el reactivo en exceso es el que va a sobrar, ya cuando se da la reacción química. ¿Por qué? Porque como está en exceso, ya se consume junto con el reactivo limitante y aquella parte que está en exceso ya no tiene con quién reaccionar. Por eso el reactivo limitante, una vez que se acaba, la reacción termina. ¿Por qué? Porque no hay más con qué reaccionar. Por eso se llama reactivo limitante porque te limita el proceso, ¿ya? Por ejemplo, para que se entienda la idea, lo vamos a ver a nivel queque. Imagínate que tú quieres preparar acá este queque, ¿ya? Y necesitas tus ingredientes. ¿Cuáles son tus ingredientes? Huevo, azúcar, harina, leche, sal, levadura, vainilla, todo lo que puedas imaginar para poder hacer este queque, ¿ya? Pero la receta, ¿sí? La receta secreta es que la proporción entre harina y azúcar debe ser 1 kilogramo de harina por cada medio kilogramo de azúcar. Y solamente así es que te va a salir bien tu queque. Si es que no, no sale bien, ¿ya? Entonces te vas a la tienda para poder comprar todos tus ingredientes, pero tú necesitas 1 kilo de harina y obviamente necesitas medio kilo de azúcar. Sin embargo, en la tienda solamente te dan 1 kilo de harina y también te dan 1 kilo de azúcar. Oye, pero yo quiero medio kilo de azúcar. No, por medio kilo no sale. Te doy 1 kilo de azúcar si quieres. Bueno, entonces, como no tienes de otra, te compras tu kilo de azúcar. Pero pregunta, ¿la receta dice 1 kilo de harina y 1 kilo de azúcar? No, no dice 1 kilo de harina y 1 kilo de azúcar. Por lo tanto, de este kilo de harina o de este kilo de azúcar, tú solamente tomarás la mitad. Porque es lo que te dice la receta. Entonces, tomas la mitad. ¿Cuál de los dos reactivos, la harina o el azúcar, es el que te está limitando en el proceso? ¿Cuál de los dos te limita? ¿La harina o el azúcar? ¿Cuál de los dos te está limitando? ¿Harina o azúcar? Te limita la harina, ¿cierto? Porque la harina la tienes en la proporción justa, ¿no? Si tuvieras más harina, podrías preparar más queque, pero tú solamente tienes 1 kilo de harina. ¿Y quién va a estar en exceso? El azúcar, obviamente, porque el azúcar yo necesito medio kilo y tengo 1 kilo, o sea, me va a sobrar medio kilo de azúcar. Aquel componente que se consumiría por completo, considerando que el rendimiento es teórico, se llama reactivo limitante. Y aquel que va a sobrar se llama reactivo en exceso, ¿correcto? Entonces, el limitante se consume y el exceso es el que va a sobrar. Entonces, como se emplea toda la harina sería el reactivo limitante. Y como va a sobrar medio kilo de azúcar, esto va a ser el reactivo en exceso. Esto es a nivel que como te digo, para que se entienda la idea como una analogía. Pero a nivel de reacción química, ¿ya? Tú vas a tener que decidir los ejemplos más típicos en estequiometría para examen de admisión
tienen que ver con reactivo limitante y reactivo en exceso, porque el alumno le cuesta trabajo identificar quién es el limitante y quién es el exceso. Y siempre, siempre, siempre tú tienes que trabajar con el reactivo limitante, porque es el que te limita el proceso, es el que te dice cuánto es lo máximo que tú podrías obtener, porque si el exceso te va a sobrar, ya no tiene con qué reaccionar, porque se ha consumido a todo el limitante. Entonces, ¿cómo voy a encontrar yo estas preguntas en examen de admisión o en evaluación? Típicamente me van a dar dos cantidades de reactivos. O sea, cuando yo veo un ejercicio, que el ejercicio me da dos cantidades de reactivo, ¿ya? Entonces yo tengo que decidir con cuál de ellos voy a trabajar. En el mejor de los casos, son estequiométricamente compatibles, o sea, están en la proporción adecuada. Pero lo más probable es que no sea así. Entonces vas a tener que decidir, oye, ¿con quién trabajo? ¿Con el limitante o con el exceso? Trabajo, definitivamente. Y hay muchas formas, vas a encontrar en diferentes libros preuniversitarios, la manera de cómo poder analizar al reactivo limitante y al reactivo en exceso. Pero yo te recomendaría que no te metas a hacer fórmulas, ni tampoco trates de memorizar procedimientos que son mecánicos. Lo más importante es que tú analices dentro de tu misma ecuación química, cuál de estas sustancias va a servir como reactivo limitante y cuál va a servir como reactivo en exceso, ¿ya? Veámoslo con un ejemplo. Me dicen, por ejemplo, se combinan 8 gramos de hidrógeno con 8 gramos de oxígeno para formar agua. Y la pregunta es, determine la masa del producto formado. Obviamente el producto va a ser agua, ¿cierto? Entonces, yo tengo hidrógeno y oxígeno, y el hidrógeno con el oxígeno me va a generar agua, ¿ya? Lo primero que tienes que hacer es, te dije, plantea la ecuación. ¿Te la planteaste? Sí, la acabamos de plantear. El segundo paso es balancear la ecuación. ¿Está balanceada? No, porque yo veo que acá hay 2 oxígenos y acá solamente hay 1. Entonces, ¿qué hago acá? Aquí debería colocar un número 2, ¿cierto? Para tener 2 oxígenos. Pero como acá hay 4 hidrógenos, acá coloco un 2 y ahora voy a tener 4 hidrógenos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, 4 hidrógenos, 2 oxígenos, 4 hidrógenos, 2 oxígenos, izquierda y derecha, cantidad de átomos es la misma. ¿Ya? Vamos bien hasta ahí. Ahora, lo siguiente es analizar lo que tengo de dato, ¿ya? Yo puedo afirmar que 2 mol de hidrógeno se va a combinar con 1 mol de oxígeno para generarme 2 mol de agua, ¿ya? Como yo necesito que todo esté expresado en forma de gramos, yo esto lo transformo en gramos. ¿Cómo lo transformo en gramos? Con el peso fórmula. El peso fórmula de él vale 2. Por 2, 4. Entonces de él estoy hablando de 4 gramos. 16 por 2, 32. Y por este 1 me da 32 gramos. 18 por 2, 36. Entonces, con 4 gramos de hidrógeno y 32 gramos de oxígeno, yo produzco 36 gramos de agua. Ahora, dato del ejercicio. Dato del ejercicio te dice que tú tienes 8 gramos de hidrógeno y 8 gramos de oxígeno. Pero obviamente no tienes nada de agua. No tienes ahorita nada de agua. Cuando estás al inicio no hay agua porque no ha habido reacción. El tema es averiguar cuál de los dos va a ser tu limitante y cuál va a ser tu exceso, ¿ya? Y recomendación, lo que tú vas a hacer es tapa a uno de ellos, o sea, olvídate de que existe una de ellos, ya sea el de acá o el de acá. Entonces, una vez que tú te olvidas, vas a analizar por regla de 3 simples cuál es tu limitante y cuál es tu exceso. Por ejemplo, hagamos la prueba, ¿ya? Quiero trabajar con él, entonces lo tapo a él, ¿ya? Olvídate de que él existe, ¿ya? Olvídate que él existe, otro no existe, ¿ya? Yo digo, 4 requiere de 32. Mira, 4 requiere de 32. 8, que es el doble de cuánto va a requerir. ¿Qué número esperas que debe estar acá? ¿Qué número esperarías acá? 64, claro, obvio, Juan. Acá vas a esperar 64. O sea, si acá tú tienes 8, el número que tú esperas acá va a ser 64. ¿Y el número es 64? ¿Qué número es? 8. O sea, yo necesito 64, pero tengo 8. ¿Te sobra o te falta? ¿Te sobra o te falta para trabajar con este 8? Te falta, ¿verdad? Claro, porque yo debería tener 64 para trabajar con este 8 y no tengo 64, solamente tengo 8, entonces me está faltando. Si me está faltando, entonces ya reconozco que este es el reactivo limitante. Ah, profe, y si no hubiera empezado por ahí, pues por el otro lado. Olvídate de que él existe, ¿ya? Olvídate de que él existe. Esto no existe para ti, ¿ya? Si esto no existe, tú vas a decir, 4 requiere de 32. 8, que es la cuarta parte de 32, ¿cuánto requerirá? Requerirá la cuarta parte de 4, ¿cierto? ¿Y cuánto es la cuarta parte de 4, chicos? ¿Cuánto es la cuarta parte de 4? 1, claro, 1 gramo.
Entonces, aquí yo debo esperar que haya 1 gramo. ¿Y cuánto veo? 8 gramos. O sea, yo necesito 1 gramo, pero tengo 8. Entonces, ¿te está sobrando o te está faltando? ¿Te sobra o te falta? Te sobra, excelente, Juan, claro, te está sobrando. Y si te sobra, entonces definitivamente llegas a la conclusión que este viene a ser el reactivo en exceso. Entonces ya identificaste quién es el limitante y quién es el exceso. Entonces, ¿con quién voy a trabajar? Voy a trabajar con el limitante, con él voy a trabajar. Entonces digo, de estos 8 gramos yo trabajo con 1 gramo de él y con 8 gramos de él. 1 con 8 me da 9 gramos de agua. Por lo tanto, al final del proceso, ¿qué diré? Tenía 8 gramos al inicio, utilicé 1 gramo, me quedan 7 gramos. Tenía 8 gramos y en el mundo ideal consumí los 8 gramos. Por lo tanto, no me queda nada. Al inicio no tenía nada y en el mundo ideal, considerando de que la eficiencia ha sido del 100%, he producido 9 gramos. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Que ¿cuánto de agua has producido? 9 gramos, pero te han sobrado 7 gramos de hidrógeno. Esta sustancia que te está sobrando viene a ser el reactivo en exceso. Y esta cajita que tú ves acá es una cajita muy importante, una cajita que ayuda mucho a que tú puedas plantear tu ejercicio. Mira, acá tú vas a tener las sustancias que entran, las sustancias que salen, y acá vas a tener el reactor. Al reactor, ¿quiénes entran? 8 gramos de hidrógeno y 8 gramos de oxígeno. Hidrógeno y oxígeno. Entra 8 gramos de él y 8 gramos de él. ¿Y qué está saliendo? Está saliendo 9 gramos de agua y me está saliendo 7 gramos de hidrógeno. Él ya no sale porque él ya se consumió por completo. Entonces, ¿cuánto ingresa como masa? 8 más 8, 16. ¿Cuánto sale como masa? 9 más 7, 16. Todo lo que entra, todo lo que sale. Ley de la conservación de la masa. ¿Ya? Entonces, esto es con respecto al reactivo limitante y con respecto al reactivo en exceso. Si tienes preguntas, consultas o comentarios, a través del chat, por favor. ¿Ya? Clave la letra E. Siguiente pregunta. ¿Ya? La siguiente pregunta nos dice, la pureza del reactivo. La pureza del reactivo. Quiero analizar la pureza del reactivo. A ver, punto muy importante. Hace un momento ya hemos analizado quién es reactivo limitante y quién es reactivo en exceso, ¿cierto? Eso es algo que yo debo evaluar antes de empezar un problema de estequiometría. Si me dan 2 datos en los reactivos, yo tengo que evaluar cuál es limitante y cuál es el exceso, y una vez que identifico, con el limitante es con el que trabajo, ¿ya? Pero otro caso que ocurre en los problemas de estequiometría es que los reactivos no son puros, y no vas a encontrar reactivos puros. ¿Ya? Normalmente los reactivos tienen un grado de pureza y de acuerdo a ese grado de pureza tú vas a tener una cierta cantidad de producto. Entonces, el producto que tú vas a proyectar, la cantidad de producto que vas a obtener, la tienes que calcular con el reactivo puro, no con lo que tú compras, porque lo que tú compras posiblemente puede estar con ciertas impurezas. Por ejemplo, tú compras hidróxido de sodio para producir lo que quieras producir, pero el hidróxido de sodio es una sustancia muy higroscópica. Entonces, posiblemente cuando tú vayas a comprar el hidróxido de sodio, tú dices, oye, quiero 1 kilogramo de hidróxido de sodio, y en tu mente está que tú has comprado 1 kilogramo de hidróxido de sodio, pero posiblemente la persona que te vendió no lo sabe, o si lo sabe y no te dijo nada, te vendió el hidróxido de sodio en forma de unas bolitas, y el hidróxido de sodio debería ser una sal, un polvito debería ser. ¿Pero por qué te vendió bolitas? Porque de repente dejó expuesto el hidróxido de sodio al ambiente. ¿Y qué ha hecho el hidróxido de sodio? Ha absorbido humedad, y al absorber humedad se ha convertido en bolitas. Entonces no solamente estás comprando hidróxido de sodio, estás comprando hidróxido de sodio con agua que ha absorbido el hidróxido de sodio. ¿Estás comprando algo puro? No. Estás comprando algo que ha sido contaminado con agua. El término contaminado significa que no está puro. O sea, tú esperabas obtener algo puro y no vas a obtener algo puro. Vas a obtener algo que tiene algo de impureza, que va a ser, en este caso, el agua que ha absorbido. Entonces, tus cálculos van a ser en base a la parte pura, no a la parte impura. ¿Ya? Veamos nuevamente esto a nivel queque para que se pueda ayudar a entender mucho mejor. ¿Ya? Digamos que nuevamente estás pensando en hacer el queque del que habíamos hablado temprano, ¿ya? Pero, ¿qué ocurre? Que dentro de los ingredientes que tú has tomado, pongámosle atención a los huevos, ¿ya? Yo puedo afirmar que un huevo, para el caso de hacer el queque, está formado por ¿qué? Clara, yema y cascarón, ¿ya? Las 3 partes constitutivas del huevo. Clara, yema y cascarón, ¿ya?
En este caso, si yo voy a preparar huevo, ¿cómo se llama? Queque con clara, yema y cascarón, obviamente cascarón no entra como parte del ingrediente. Pero cuando tú vas a comprar, a ti no te venden clara y yema por separado, a ti te venden clara, yema y cascarón, te venden los huevos para que tú puedas hacer el queque. Te pregunto, ¿esto sería un reactivo o un componente puro o sea un componente impuro? Para tu efecto, ¿sería puro o impuro? ¿Qué sería la parte pura? La parte pura únicamente sería clara y yema, que es lo que vas a utilizar para el proceso, pero el cascarón no. Entonces, significa que de este ingrediente que vas a utilizar, una parte va a ser pura y la otra no. En este caso, en el huevo, el cascarón no forma parte de los ingredientes. Imagínate que tú puedas, de 1 kilogramo de huevos, eliminar 100 gramos de cascarón. Te pregunto, si tú de 1 kilo de huevos eliminas 1 kilogramo de cascarón, ¿cuál sería la pureza de este reactivo? ¿Cuál sería la pureza? Porque la pureza estaría expresada en términos de clara y yema, ¿cierto? ¿Sí? O sea, tú lo que has hecho, excelente, muy bien, Sebastián, 90%, eso es. ¿Por qué razón? Porque de 1 kilogramo de huevos, es decir, de 1000 gramos, tú estás eliminando 100 gramos de cascarón. ¿Y 100 gramos de cascarón qué cosa viene a ser? Viene a ser la parte impura. Y 100 gramos es el 10%. Obviamente, ¿no? Obviamente, lo que vas a desechar como parte impura tiene que ser algo pequeño, ¿no? Porque no vas a comprar, por ejemplo, algo que tenga 90% de impurezas. Obvio que no, ¿no? ¿Qué lógica tendría que vayas a comprar un reactivo que tiene un 90% de impureza? Lo que tienes que comprar son los reactivos más puros posibles, porque esos reactivos más puros posibles te van a dar el máximo rendimiento. ¿Ya? Entonces, analicemos una aplicación. Me dice, ¿qué volumen de dióxido de carbono a condiciones normales se obtiene por la descomposición de 400 gramos de carbonato de calcio con 25% de impureza según lo que te dan acá? Mira, este es el proceso. ¿Ya? Veamos. Imagínate que este sea tu carbonato de calcio, tu mineral de carbonato de calcio, y de ese mineral de carbonato de calcio tienes un total de 400 gramos. Y como es el todo, te está representando al 100%. A ti te dicen que el carbonato de calcio tiene 25% de impureza, por lo tanto la parte pura sería la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? El 75%. El 75% es la parte pura. Siendo así, ¿cuánto es el 75% de 400 gramos, chicos? ¿Cuánto es el 75% de 400 gramos? Al ojo. Entonces está con una calculadora a la mano, ¿eh? Por si acaso, en estos momentos. El 75% de 400 gramos es 300 gramos. Excelente, Sebastián. Gracias. Entonces, 300 gramos de carbonato de calcio. Esa es la parte pura, esa es la parte con la que yo voy a trabajar. Entonces, voy con mi problema. Tengo el carbonato de calcio. Lo que tengo que hacer es balancear mi ecuación. Mi ecuación está balanceada, digo, un calcio, un calcio, un carbono, un carbono, 3 oxígenos, 1 más 2, 3 oxígenos. ¿Sí? Entonces, diré, una mol de él me genera una mol de dióxido de carbono. ¿Ya? Una mol de él te genera una mol de dióxido de carbono. Luego, de él, su peso fórmula vale 100. 16 por 3, 48. Más 12 del carbono, 60. Más 40 del calcio, 100. Peso fórmula es igual a 100. Entonces, una mol tiene 100 gramos. Pero esta mol de dióxido de carbono gaseoso a condiciones normales ocupa 22,4 litros. Eso lo vimos en unidades químicas de masa. Una mol de cualquier gas en condiciones normales ocupa 22,4 litros. Entonces, 100 gramos te va a generar 22,4 litros de dióxido de carbono. Y como tú tienes 300 gramos, ¿cuál va a ser el volumen? Listo, Aarón ya lo sacó hace rato. ¿Ya? Aarón le salió 67,2. 100 es a 22,4, como 300 es a ¿cuánto? A 67,2. Por lo tanto, tu alternativa de respuesta sería la letra C. Esa sería tu respuesta. ¿Ya? Entonces, ya hemos visto dos puntos importantes en estequiometría. Primero, reactivo limitante, reactivo en exceso. Y ahora estamos hablando de la pureza del reactivo. Tú solamente tienes que trabajar con el reactivo puro. Excelente, Sebastián. También salió en la C. Me ganaron ambos, Aarón y Sebastián, en resolver la pregunta. Está bien, así es como debe estar. Listo, continuemos. Rendimiento de la reacción. ¿Ya? Cuando te hablan de rendimiento de la reacción, lo que te están diciendo es las cantidades que se han producido. El rendimiento teórico es la cantidad teórica que se produciría, suponiendo que
el proceso es 100% eficiente. O sea, en el mundo ideal, el rendimiento teórico es la máxima cantidad que obtendrías suponiendo que el proceso es 100% eficiente, que el proceso no tiene ninguna falla, que el reactivo es completamente puro, que además todo el reactivo limitante y el reactivo en exceso han reaccionado. Ese es el rendimiento teórico, ¿ya? Pero no siempre se va a dar eso, ¿ya? Bueno, no siempre, no, nunca se va a dar eso. No existe un proceso que sea 100% eficiente. No existe eso. No hay un proceso que sea 100% eficiente. Todos los procesos tienen algo de ineficiencia y tienen una parte de eficiencia. Y obviamente la labor del que está del otro lado, el que está manejando, es que pueda hacer que la eficiencia sea lo máximo posible. La relación entre lo que verdaderamente obtienes con respecto a la que hubieras obtenido de manera teórica se conoce como el rendimiento porcentual, ¿ya? Y a veces te van a decir, oye, el rendimiento es del 80%. Significa que en realidad obtení el 80% de lo que yo esperaba. Si esperaba 1000 gramos, solamente obtuve 800. Si esperaba 100 gramos, solamente obtuve 80 gramos. Oye, el rendimiento es del 90%. Entonces significa que si esperaba 1000 gramos, en realidad lo que estoy obteniendo son 1000 gramos, en realidad estoy obteniendo 900 gramos, ¿no? Eso es lo que significa el rendimiento teórico. Entonces, cuando hablamos de rendimiento de la reacción, el rendimiento de la reacción va a estar relacionado con la cantidad real que tú puedes obtener. Obviamente que, considerando que hay una eficiencia teórica, lo máximo que podrías obtener es el 100% de rendimiento, ¿ya? Ejemplo. Nos dice, se descomponen 80 mol de clorato de potasio produciéndose cloruro de potasio y oxígeno. Si se obtiene 60 moles de cloruro respectivo, determine la eficiencia de la reacción, ¿ya? Entonces veamos. Acá hay otro punto importante. Para examen de admisión, y lo vimos la semana pasada en reacciones químicas, hay ciertas reacciones que deben ser conocidas por ti. Por ejemplo, cuando te hablan de la síntesis de amoníaco, tú directamente, nitrógeno más hidrógeno me da amoníaco, NH3. Síntesis del agua, hidrógeno más oxígeno me da agua. Si a mí me hablan de la descomposición del carbonato de calcio, es la que vimos hace un momento, ¿no? Carbonato de calcio se descompone en óxido de calcio y dióxido de carbono. Si a mí me hablan de la descomposición del clorato de potasio, eso ya debe estar en mi mente. Yo ya debo saber qué cosa es la descomposición del clorato de potasio. El examen de admisión, ya sea cualquiera, Uni, San Marcos, Callao, da vuelta en eso, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado porque hay que memorizar, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos, se descomponen 80 mol de clorato de potasio y se obtiene 60 mol de cloruro respectivo. ¿Cuál es la reacción? Esta es la reacción. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Balancearlo. ¿Cómo lo balanceo? Bueno, como acá hay oxígeno 3 y oxígeno 2, multiplico por 3, multiplica por 2. Y al hacer esto, dirás, tengo 6 oxígenos a la izquierda y 6 oxígenos a la derecha. Pero como aparecen 2 potasios y 2 cloros, eso lo coloco de este lado, 2 potasios y 2 cloros. ¿Ya? Ahora, siguiente. Como yo tengo que relacionar a este señor con este señor, diré, si yo tengo 2 mol de clorato de potasio, esto me va a producir 2 mol de cloruro de potasio. ¿Ya? El peso fórmula de él, está en moles, más fácil todavía. Si yo tengo 80 mol de él, si tú tienes 80 mol de él, tú producirías 80 mol de él. Este es el rendimiento teórico. O sea, es lo que esperarías tú obtener suponiendo que la eficiencia sea del 100%. Es lo que esperaría. Profe, ¿por qué 80? Porque están en la relación de 2 a 2. 2 te da 2, 80 me da 80. Pero la realidad es que tú no has obtenido 80, sino la realidad es que tú has obtenido 60 mol. Si tú has obtenido 60 mol de cloruro de potasio, entonces ¿cuál será el porcentaje? Yo creo que ya lo viste, ¿verdad? ¿Cuánto sería el porcentaje? Si estás obteniendo 60 cuando esperabas obtener 80. Excelente, Juan. Obtienes un rendimiento del 75%, porque es las 3/4 partes de lo que verdaderamente tú esperabas. Entonces el rendimiento del proceso en este caso es del 75%. Ese es el rendimiento de la reacción, alternativa, entonces la letra C. ¿Ya? Entonces, esto me habla del rendimiento de la reacción. Ojo, ¿de qué hemos hablado? Hemos hablado de estequiometría, hemos hablado de las leyes estequiométricas, leyes ponderales, leyes volumétricas. Y hemos ingresado en
los aspectos que normalmente se analizan, que son reactivo limitante, reactivo en exceso, pureza del reactivo y además del rendimiento de la reacción.